y Dios mediante terminar hoy con esta historia, este relato de Felipe con el etíope, este señor. No vamos a leer todo el pasaje para entrar en el contexto, pero bueno, sí hay que dar lo mínimo, ¿no? Para el que quizás viene por primera vez o no ha estado en estos domingos. Tenemos a un hermano de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén, que está predicando en el norte del país. Eso sí, creo que sí que tenemos aquí un mapa. Y él está predicando en el norte, esto es Israel. Jerusalén está, debería estar allí. Sí, Jerusalén está allí. Y este Felipe ha subido a la zona de Samaria y está predicando el evangelio y se están convirtiendo muchísimas personas. Y un día, de la nada, así como por sorpresa absoluta, el Señor, un ángel, dice la Biblia, un ángel del Señor le habló y le dijo: vete de aquí, viaja al sur, a la zona a un camino que va a Gaza. Y ahí donde está la luz, el piloto rojo, eso es Gaza, y es la franja de Gaza famosa, que sale en las noticias tantas veces. Entonces, Felipe dijo: sí, Señor, y se marchó sin saber por qué iba, porque nada más le dijo: vete al camino, no le dijo nada, parece ser. Entonces, él fue al camino, y entonces, justo cuando llega al camino en el desierto que va hacia este lugar, cuando él está allí, bueno, Señor, aquí estoy, ¿qué pasa? Viene, no creo solo un carro, viene toda una caravana de etíopes. Uno especial, que era el tesorero de la reina Candace, la que era reina o Candace de Etiopía, y este era su tesorero. Era un hombre de muchísimo cargo, de muchísima responsabilidad, evidentemente rico también, pero bueno, un señor muy curioso. Y este señor venía en esa caravana, en un carro, que sería el suyo, el más bonito, me imagino, y en ese carro él venía leyendo algo. Y nos acordamos que era, ¿no? Un rollo de Isaías. Y aún una foto tenemos aquí. Esto es un facsímile, parece. Es algo exactamente como se vería. Y aquí, en hebreo, estaría todo. Él estaba, no sé si estaba tan viejo como ese, igual estaba nuevo. Él tenía dinero, igual se compró uno nuevo, no sé. Pero el caso es que empezó a leer el libro de Isaías. Empezó a leer la palabra de Dios. Y es el énfasis que le dimos la semana pasada, y quiero continuar y terminar con ese énfasis hoy, que lo que él estaba leyendo era ni más ni menos que la palabra de Dios. Y como me encantó el testimonio de esta mañana antes de la hermana Laura, que dijo que estuvo buscando y el Señor le dio oportunidad de poder coger una de las tarjetas, precisamente el que a mí me gusta también, que es el de Juan 3:16, y darlo a una Mari Carmen, ¿no? A una tal Mari Carmen, y una amiga y una persona que, no sé, igual está aquí, no sé, no conozco a todos, pero el caso es que le dio una tarjetita, un papelito, que se quema en 3 segundos, que en sí no vale casi nada, pero tiene la palabra de Dios escrita. Y eso hace que esta hojita tenga un valor eterno. Y podría cambiar para siempre una vida, o quizás, en el caso de este etíope, es posible que por su influencia la palabra de Dios cambió su vida y la de decenas o centenares o miles de otras personas. Porque estaba leyendo la palabra de Dios. Qué importante es que demos la palabra de Dios. Estuve hablando con alguien esta mañana que me estaba diciendo, alguien de los hermanos, que es que doy y yo escucho de testimonios de unos que están hablando y el Señor está respondiendo y obrando y tal, y yo no, a mí no me están respondiendo, se están enfadando conmigo, no quieren saber nada. Y claro, yo intentando animar también a este hermano. ¿Sabes qué? A veces el Señor le da mucho más fruto a una persona que a otra persona, pero todos debemos estar sembrando el Evangelio. Todos, es mandato, no hay opción. Pero no podemos pensar que siempre el Señor va a mandar a todos
a un lugar donde brota el fruto, sale como en Ecuador, ¿no? Que hay medio selva ahí, que ahí crece cualquier cosa. Igual. No es lo mismo que igual en el norte de África, donde no puede ser, igual hay zonas donde no crece nada. Entonces el Señor envía a sus obreros, sus creyentes, sus hijos, los envía a muchos sitios, y algunos misioneros van a un lugar donde en 10 años han establecido 4 o 5 iglesias, y es que la gente responde. Y otro ha ido a un lugar y después de 10 años todavía está esperando tener un grupo pequeñito. ¿Por qué? Porque uno es peor que el otro. Uno no sabe predicar y el otro sí. No, porque las tierras son diferentes. Pero los dos, por no decir a todos, tenemos esa misión de sembrar la verdad del Evangelio. Entonces, este señor está caminando. Vamos a ver, la siguiente es la misma, es un señor estudiando el rollo real, verdadero, de esto sí que es uno de Isaías, de verdad, que se encontró, y él lo está estudiando, es un arqueólogo o un erudito, no sé. Pero el etíope estaba leyendo ese rollo, uno exactamente como ese, y había llegado al capítulo 53. Había estado leyendo, parece ser, por horas. Yo miré y hay unos 80, yo calculo que hay unos 80 kilómetros entre Jerusalén y Gaza. Y él estaba en medio, en alguna parte. O sea que llevaba 40 o 50 kilómetros, que en mi coche los hago rápido, pero en el carro me imagino que tardaba horas. Y él estaba leyendo justo cuando Felipe está allí mirando, a ver qué hago yo aquí. Viene un carro, a ver qué pasa, viene una caravana. Y viene y ve que la persona principal de la caravana en el carro, me imagino que el carro más lujoso, está leyendo algo. Iba lento el carro, por varias razones. Una, no se puede leer, yo creo, en un carro que va a tope. Yo creo, no puedes leer así, ¿no? Y otra cosa que nos dice por qué que iba lento. Escuchó, iba leyendo en voz alta, y Felipe escuchó, está leyendo, hebreo, pero si eso es Isaías 53, y estaba justo en ese momento, estaba leyendo el pasaje de Isaías 53, y era esto: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la cortará? Porque fue muerto, fue quitada de la tierra su vida. Ahora, estaba justo en ese momento leyendo ese pasaje de Isaías, el famoso pasaje de Isaías 53. ¿Cómo es el Señor para hacer que las circunstancias se crucen justo en el momento indicado? El Señor a todo cristiano, estoy convencido de que todo cristiano ve en su vida momentos en que dice: ¡guau! Eso solamente Dios podía haber hecho eso. Eso era demasiado calculado. Y no estábamos nosotros, nos pilló a todos por sorpresa. A mí me ha pasado en numerosas ocasiones. En la Biblia sucede. ¿Os acordáis en el capítulo 24 de Génesis que el siervo de Abraham va a Ur de los Caldeos para buscar esposo? Y llega a un pozo y les dice: Señor, por favor, ¿puedes hacer que la mujer que quieres que sea para Isaac, puedes hacer que yo la encuentre aquí, y cuando yo le pida agua me dé de beber y también a los cabellos? ¿Y qué dice la Biblia? En el momento en que lo decía, ¿quién llega? Y llega, Rebeca era, ¿no? Sí. Llega Rebeca en el momento clave, justo, y solamente Dios puede hacer eso. Y lo hace, no es solamente la Biblia. Dios no cambia, y todavía lo hace, y lo hace muchas veces. Pídele, si a ti si eres creyente, llevas tiempo en el Señor y tú nunca has visto algo así, pide a Dios que te haga algo así. Que te dé una circunstancia que es indiscutiblemente de Él. O sea, nadie podía haber organizado todos esos detalles. Es muy bonito ver eso, muy bonito. Pero bueno, es lo que sucede aquí.
Entonces, en el 34, respondiendo el eunuco, 8:34, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Bien, ahora, vamos a ver. En el pueblo judío, sobre ese pasaje de Isaías 53, sobre el cordero que ante el que lo trasquila no dice nada, los judíos no sabían cómo tratar ese tema. No sabían cómo interpretar ese pasaje. Y habían, más o menos, hay tres opciones. En ese momento habían tres opciones, que eran las maneras más comunes de ver ese pasaje, porque, como nos decía Manolo el otro día, Moyano nos explicaba también un poco lo mismo, porque él da el evangelio a los judíos y tal, y él decía que esos pasajes es que no saben qué hacer con ellos. Ahora, hay tres opciones. Primero, algunos pensaban que estaba hablando del pueblo judío. O sea, que el pueblo judío iba a ser como una oveja que ante el que lo mata, o primero lo trasquila, pero luego va a morir sin poner oposición, sin poner resistencia. Y el judío pensaba que ese pasaje podía ser de eso. Podía ser, la interpretación podría ser que era judío. Estaba hablando del pueblo judío. ¿Vale? Ese es el número uno. Número dos, otros decían: no, yo creo que esa oveja, yo creo que es Isaías. Es el mismo escritor, el que se está describiendo a sí mismo. La gente le está tratando así, etcétera, etcétera, y pensaban, bueno, la interpretación es esa. La tercera, la que le dijo Felipe: está hablando del Mesías que va a venir. De hecho, ¿qué es lo que dice el eunuco cuando Felipe le dice: oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué dijo? ¿Cómo va a entender si alguien no explica? ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo? ¿Ves? La opción 2. ¿O de otra persona? Y esa otra persona, o de otro, pues sí, era eso. Pero ¿quién era? Era el Mesías. Entonces, mira el versículo 35, que aquí terminamos el domingo pasado, y este versículo es preciosísimo. Me encanta este versículo, es poderosísimo. El versículo 35 de Hechos 8 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ni siquiera tuvo que mover el rollo. A ver, vamos a buscar otro versículo, vamos a ir hacia el 7:14 o al capítulo 9, versículo 6, y vamos a hablar, no, vamos a hablar ahí mismo de lo que tú estás leyendo. ¿Y de qué le habló? Le habló del evangelio de Jesús. Hay muchas veces se traduce, le habló de Jesús. Punto. Le habló de Jesús. Y sabes, hermanos, es necesario, y son versículos como este que nos recuerdan, o nos deben de recordar, que nuestro mensaje es Jesús y su salvación y su evangelio. Es muy importante hablar de la creación, que la evolución no es esto y tal y cual, y a veces nos obligan a entrar en debates teológicos sobre la Trinidad o no Trinidad o la deidad de una. Nos obligan en algunos casos a entrar en otros debates, pero ¿sabes lo que el Señor dijo que debíamos hacer? Era predicar el evangelio de Jesús, su nombre, su evangelio. Porque nuestros argumentos, por muy buenos que sean, muchas veces no convencen. Por ejemplo, yo anoche estuve viendo, hasta muy tarde más, porque me lié un poquito en YouTube, viendo a dos de los héroes de la fe, héroes de la fe, hombres que yo admiro mucho, por lo menos en unas áreas,
acerca de su teología, y uno era Ravi Zacharias, el otro es Nabil Qureshi. Entonces, yo estaba viendo unos vídeos donde ellos explicaban de alguna manera la Trinidad, sin decir que lo podían explicar, pero por lo menos dando unos razonamientos lógicos acerca de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y para mí eran fascinantes y lo disfruté un montón. Pero ¿sabes? Aunque todo lo que dijeron estaba muy bien dicho y era coherente, el argumento era fuerte, era poderoso, estaba muy bien dicho. Especialmente Ravi Zacharias, una maravilla de qué manera lo explicó, vamos, de qué manera puede ser. Pero ¿sabes? Sale gente y ves en los comentarios que hay gente que no se convence. Y es que hay gente que no se va a convencer, no importa lo que le des. Pero ¿sabes? La Biblia, Romanos 1, dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesús, porque es el poder de Dios para salvación. Si tenemos una oportunidad, nada más, imagínate que con una persona tienes solamente una ventana de 30 segundos, ¿qué le vas a decir? Pues no la vas a ver en toda la vida. Es la última vez, quizás está muriendo y tienes 30 segundos antes de que muera. ¿Cuál es el mensaje que debemos de darle? Debemos de decirle, es que la Trinidad es el Padre y el Hijo. ¿Debemos hacer eso o qué? No. ¿Cuál es el mensaje que necesitan antes de morir? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Déjame explicar el Evangelio en poquísimas palabras, por si hay alguna duda. Primero, Jesús vino a la tierra, es Dios Hijo. Dios Hijo vino a la tierra en carne, vivió una vida perfecta y fue crucificado por los pecados del mundo, no los suyos, que fue sepultado y 3 días después levantó de los muertos, resucitó de los muertos y ofrece vida eterna, perdón y vida eterna a cualquier persona sobre la faz de la tierra que se arrepienta de sus pecados y crea en él. Ese es el Evangelio. Dicho en ¿qué? 1 minuto, ¿no? O poco más. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que este etíope necesitaba más que nada. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dio Felipe? Dice, en inglés dice, en las versiones en inglés dice, y comenzamos desde esta escritura, le anunció a Jesús. Entendiendo que el Evangelio de Jesús y Jesús era todo lo mismo. Entonces, importantísimo que recordemos cuál es nuestra prioridad cuando hablamos y tratamos con las personas. Porque, mira, yo sé de personas que hablan con vecinos o con familiares incluso, y estas personas no quieren hablar de su alma, no quieren hablar de la eternidad, no quieren ni siquiera pensar en la muerte, porque evidentemente para ellos todo eso es, yo qué sé, prefiero no pensar en ello, como que haciendo eso se va a solucionar el problema, ¿verdad? De la muerte, por no pensarlo. Tú y yo sabemos que lo que necesitan es, no nosotros, no nos necesitan a nosotros. Nosotros no podemos ni salvarnos a nosotros mismos. Necesitan a Jesús, al Hijo de Dios, y necesitan creer en Él. Y Felipe sabía que en ese momento, la última vez que iba a ver en su vida al etíope, un mensaje necesitaba. Y era entender y conocer de Jesús, porque él había ido a Jerusalén a adorar y había salido de Jerusalén sin conocer a Cristo. Y vamos a terminar en unos minutos sacando
una conclusión muy directa y muy firme en cuanto a eso. Vamos a seguir leyendo porque sí quiero terminar este pasaje de 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Evidentemente, con el mensaje del Evangelio, le llegó el mensaje que dijo Jesús al final de Mateo, y predicar el Evangelio bautizándolos, y todo eso era parte del mismo paquete, aunque el bautismo no es para salvación, pero va junto, es parte de lo mismo, es el paso de fe importantísimo después de salvación. Entonces, Felipe dijo en versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así en esa frase escueta, el etíope mostró a Felipe, o demostró a Felipe, de que él había creído en esa persona del que hablaba Isaías, que antes desconocía quién era, ahora ya sabía quién era. ¡Ah, es Jesús! Murió hace unos meses atrás. Ah, pues claro, sí quiero poner mi fe en él, por supuesto que sí. Hay agua, ¿me puede bautizar? Porque yo no sé si él sabía hasta cuándo iba a ir su compañero de viaje, ¿no? Que había estado haciendo medio dedo ahí en el desierto. Y él dice, ¿puedo bautizarme ya? Y quiso. Y entonces Felipe evidentemente le dijo, pues claro que sí. Entonces, versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí podemos parar a hablar de formas y tal, pero evidentemente el bautismo era bautismo por inmersión en un pozo, en un estanque, en un río, en lo que fuera de agua, o en un bautisterio, como vamos a tener nosotros pronto. El caso era, el mismo verbo quiere decir inmersar o inmergir en agua. Entonces, dice que le bautizó ahí mismo. El eunuco le importaba un pepino los que estaban alrededor, que seguramente que le conocían. Algunos serían, muchos serían sus trabajadores, ¿no? O sea, si él era ministro de finanzas, serían sus criados, sus secretarios y secretarios, yo no sé, pero habría mucha gente que dependía de él, y delante de ellos ni le importó. Digo, yo me quiero bautizar porque es lo que Jesús dice. Entonces, él se bautizó, y luego, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Qué curioso, ¿verdad? ¿Te lo puedes imaginar? Yo no sé. ¿Qué pasa? ¿Que estaba hablando y de pronto no ha ido? No sé, pero a mí me suena que era algo así, ¿no? No dice nada, solo dice que... Y ya no estaba Felipe con el eunuco. Y se puso muy triste. ¡No! ¿Qué dice? Dice, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque las respuestas las preguntas más importantes de la vida habían sido respondidas. Qué bueno, qué bueno. Hemos escuchado un testimonio esta semana de cursos en la universidad, en las escuelas, donde tienen cursos de dónde venimos y por qué estamos aquí y a dónde vamos. ¿Sabes cuántas teorías hay? Casi infinidad. Porque están especulando. Esas preguntas, algunas personas las tienen muy presentes y no están satisfechas
con las respuestas superficiales o incluso, entre comillas, científicas que de ciencia no tienen nada, pero las respuestas que los libros supuestamente autoritarios dicen, y hay gente que está con esas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Porque si vengo de eso, ¿a dónde voy? Pues a lo mismo. De nada a nada, esto no es nada. Y se suicidan todos los días del año en este país y en muchos otros países, pero en este país está documentado, porque lo he leído hace 2 semanas, se suicidan constantemente, todos los días. Muchos que son de entre 20 y 30 años. ¿Por qué? Porque tienen preguntas y nadie les ha dado la respuesta. Y por fin echan la toalla de la manera más horrible y terrible que podrían hacer, que se pueda. Pierden ya esperanza de conocer al Señor. ¿Buscan de verdad o no? El Señor sabe. El Señor dice: el que me busca, me encuentra. Y yo le creo. Pero el eunuco buscaba a Dios, hizo un viaje de miles de kilómetros, fue al sitio correcto, pero en el sitio correcto no le encontró nadie, o no le buscó nadie, y el Señor desde los cielos vio que se estaba escapando. Y dijo: voy a enviar a alguien. Y envió a Felipe. Y Felipe dice, fue, sin saber a dónde iba o por qué necesariamente. Ahora, terminemos ahora con un pensamiento. ¿Estás aquí en esta mañana y eres creyente en Cristo? ¿Eres salvo? Muchos, la mayoría. Algunos no conozco, yo no sé tu corazón, pero a muchos os conozco y sé que sois hermanos en Cristo y sé que conocéis al Señor. ¿Sabéis que un día ibais por la vida, y yo también, en un desierto, yendo hacia nada, con preguntas, y Dios envió a alguien para atravesar tu camino? Alguien te dio un papelito, o te invitó a una reunión, o simplemente te habló de Cristo, o te pidió ayudarle con los versículos, o qué sé yo. Pero Dios envió a alguien para traerte el mensaje de Jesús. Y ese mensaje de Jesús cambió tu vida. Ahora, si tú estás aquí en esta mañana y dices, esto suena muy bonito, pero yo no sé qué es esto exactamente, necesitas a Jesús. Necesitas a Cristo, que cambie tu corazón, que perdone tus pecados, que tú pongas tu confianza en Él. No hay que hacer peregrinaje en ningún sitio. Simplemente en el corazón hay que reconocer que eres quien eres. Un o una pecadora que no tienes ni idea de cómo vivir la vida más que para ti mismo en este momento, pero no sabes nada de dónde has venido realmente, no tiene nada que ver con eso, has aparecido, estás y no sabes exactamente por qué estás, cuál es tu propósito en estar en esta vida y a dónde vas. Si no sabes, busca a alguien hoy, aquí, uno de los hermanos, que te expliquen de la Biblia cómo puedes llegar a conocer a Jesús. Y como decía la canción hace un momento, cambia, y el Señor empezará a cambiar tu vida. Vamos a terminar orando, pero antes vamos a ver una última imagen, y esto es lo que necesitas tú y lo que necesito yo. Si me lo hacen. Ese tira por sorpresa. Ahí es. Sí. Ahí. Sin Él no puedes vivir.
Sin Él no tenemos nada, Y sin Él yo no estoy aquí, tú no estás ahí. Qué bueno es nuestro Señor. Amén. Vamos a